Buenas noches. Vamos a dar la bienvenida al tercer conversatorio, un poquito público porque hace mucho frío, pero se agradece la presencia de los que están acá. El tema de hoy es la red de apoyo a los trabajadores en dictadura, y quisiera hacer una mención especial y un agradecimiento especial a Gustavo González, que va a moderar este conversatorio. Y quisiera presentarlo brevemente comentando que Gustavo González es periodista magíster en comunicación política y académico universitario. Fue director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en Chile. Fue también académico de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad Andrés Bello. Se inició en el periodismo en el diario El Siglo y en la Radio Universidad Técnica del Estado, actual Radio USACH. Trabajó como periodista en Ecuador, Italia, Costa Rica y Chile. Ha sido corresponsal de la agencia Interpress Service, de los diarios El Periódico de Barcelona y Milenio de México, y de la revista Brecha de Uruguay, entre otros. Miembro del equipo fundador de Chile Hoy y colaborador de varias revistas chilenas, columnista ocasional del Mostrador, No es nada la feria y Urbe Salvaje. Ha sido autor de varias publicaciones, vamos a destacar la última de ellas, que se llama Nombres de Mujer, que fue editada y lanzada el año 2016. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a usted. Aló, buenas noches. Bueno, como ya indicó Alejandra, este tercer conversatorio tiene como temática la red de apoyo a los trabajadores en los años de dictadura. Para conversar sobre este tema tenemos tres invitados de primer nivel que tienen una vasta experiencia en el tema que nos convoca. Los presento en el orden en que están sentados. En primer lugar, Michel Bourguignat, que fue uno de los fundadores del Centro de Estudios del Trabajo, CETRA, conocido también como CETRA-CEAL. Fue una institución surgida en plena dictadura para el apoyo de trabajadores y organizaciones sindicales. Él es francés de nacimiento, pero en el año 2009 se le concedió la ciudadanía chilena por gracia, lo que implica un reconocimiento a la vasta trayectoria que él ha tenido aquí en Chile, siempre en el ámbito de la defensa de los trabajadores, y como emblema, podemos decir, de la solidaridad internacional con nuestro país. A continuación está la abogada laboralista de la Universidad de Chile y académica, Carmen Espinosa, quien es directora del Programa de Economía del Trabajo, PET, la institución que fue fundada en el año 1978 al alero del Arzobispado de Santiago, que al final de la dictadura se constituyó como cooperativa de trabajo independiente y que forma parte de las instituciones representadas en el directorio de la Academia de Humanismo Cristiano. Y por último, en el extremo del panel, Eduardo Loyola, abogado laboralista de la Universidad de Chile. Durante el gobierno de la Unidad Popular trabajó como encargado de relaciones laborales de la Compañía Diputada Las Condes de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. Después del golpe de Estado se integró a los equipos de abogados del Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad y la Vicaría Pastoral Obrera. Después del fin de la dictadura, ha trabajado en la Corporación del Cobre, donde fue vicepresidente de Recursos Humanos y gerente general del Consejo Minero. Como podemos ver, nuestros tres panelistas están muy al tanto, digamos, por trayectoria, por experiencia, por formación, del tema que nos convoca, sobre el cual vamos a desarrollar el debate sobre la base de 4 ejes temáticos. El primero va a ser la situación de desprotección de los trabajadores y el movimiento sindical después del golpe de 1973. Después, en un recorrido histórico,
como segundo eje las primeras acciones de ayuda orientadas hacia los trabajadores y el movimiento sindical. Tercer aspecto es la formación de organizaciones, donde evidentemente tuvo un rol importante lo que fue la refundación de la CUT, originalmente llamada Central Única de Trabajadores, y que es refundada hacia el final de la dictadura como Central Unitaria de Trabajadores, manteniendo su sigla original. Y el cuarto eje sobre el cual vamos a conversar es el de la colaboración internacional. Proponemos como metodología del debate que en las primeras intervenciones nuestros invitados se centren en los dos primeros ejes, o sea, la situación de protección de los trabajadores, en la situación del movimiento sindical luego del golpe y las primeras acciones de ayuda encaminadas a la reconstrucción del movimiento. Vamos a mantener el mismo orden en que estamos sentados, entonces durante 10 minutos le cedo la palabra a Michel Bourguignat para que se refiera a estos dos primeros ejes. Buenas tardes a todos. Antes me permito dos cositas, dos observaciones, si me permite, señor. La primera, felicitar al museo, pese a la poca asistencia por motivo del frío, felicitar al museo por esta iniciativa de hablar de los derechos de los trabajadores durante la dictadura. Y la segunda cosa, cuando uno ve un poco este tema, la memoria, es evidente que hay muchas caras, muchas personas que aparecen en la memoria de uno, igual que la memoria colectiva. Y me permito solamente nombrar a dos personas que me parecen resumir un poco lo que estamos haciendo aquí esta noche. Primero a Manuel Bustos, que fue presidente de la Coordinadora Nacional Sindical después de la CUT, su formación en 1988, y a Alfonso Baeza, que representa para mí el icono del apoyo que se dio desde el inicio al movimiento sindical y a los trabajadores. Volviendo al tema, como acabo de decirlo, desde el inicio yo creo que hubo la gente no sabía qué hacer, estábamos totalmente despistados. ¿Qué hacer frente al golpe? ¿Qué hacer frente a los cordones? Los cordones tuvieron una importancia bastante grande durante la Unidad Popular y eran un poco los lugares donde algunos esfuerzos se habían hecho para pensar tal vez en una suerte de resistencia. De hecho, la resistencia fue prácticamente nula. Sin embargo, yo recuerdo, vivía en la época en la población regular, cerca del cordón Santa Rosa, y escuchamos tiroteos en la mañana del 11 de septiembre. Por lo tanto, eso nos dejó totalmente despistados, sin saber qué hacer. Durante varios días, los dirigentes sindicales no sabían exactamente qué hacer, sobre todo que una de las primeras medidas que tomó la dictadura el 17 de septiembre fue de cancelar la personalidad jurídica de la CUT. Y muchas de las empresas que habían pasado a la área social económica de la Unidad Popular, muchas de las empresas volvieron los ex dueños. Y la primera cosa que hicieron fue, por supuesto, echar a los dirigentes sindicales y a muchos sindicalistas. Incluso en algunos bandos aparecieron algunos nombres de dirigentes sindicales buscados por la dictadura, como el presidente de la CUT, el presidente Figueroa. Pero sin pensar muy... Después de la cancelación de la personalidad jurídica de la CUT, voy a dejar al abogado hablar un poco de todos los bandos que siguieron para disminuir y hacer desaparecer todo lo que se podía hacer a nivel de lo sindical. Pero en cuanto a las primeras ayudas que se manifestaron, los dirigentes son astutos e inteligentes y no demoraron mucho a aparecer en locales de iglesia. Se dieron cuenta que los partidos políticos habían prácticamente desaparecido, sino en la clandestinidad, por lo menos a la vista. Los locales del partido político y de la CUT habían sido totalmente polarizados y
y cuidado, guardado por militares. Por lo tanto, ¿qué les quedaba? La iglesia. Y muchos de dirigentes sindicales, en particular los que fueron licenciados y echados por los nuevos dueños de las empresas, acudieron a las parroquias para contar un poco lo que les pasaba. Incluso no venían muy numerosos a las parroquias para no aparecer formando una reunión, porque las reuniones sindicales estaban prohibidas, por supuesto. Y lo interesante es que llegaron algunos dirigentes de federaciones y confederaciones a un local de la iglesia frente al arzobispado de la época, en la Fundación José Carday. Y ahí yo creo que empezó precisamente algo para recapacitar y reanimar y dar un poco de aliento a los pocos dirigentes sindicales que no sabían qué hacer porque esos locales habían sido también expropiados. Yo creo que la iglesia supo abrir sus puertas y los dirigentes sindicales entraron las puertas abiertas de la iglesia. Bueno, dejo la palabra a la Carmen y a Eduardo. Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy día estuve tratando de pensar cómo expresar tantos hechos y tantas vivencias que tuvimos los que nos tocó vivir el golpe y la dictadura desde la óptica del trabajo. Yo antes de trabajar en el PET estuve trabajando en una institución del arzobispado también, y yo diría que yo era bastante joven en ese tiempo. La dimensión del trabajo había que mirarla por un lado, en este aspecto que ha contado Michel, que es el desmantelamiento de las organizaciones sindicales, pero por otro lado también es importante recordar la cantidad de despidos, de empresas que cambiaron su manera de relacionarse, pero también del miedo, el miedo de las personas a participar en cualquier actividad que les pusiera en riesgo su vida. Y conversábamos un poco antes de entrar que el tema del trabajo pareciera que no ha sido un tema que ha recogido la memoria de estos tiempos y ha quedado como postergado. Sin embargo, era una dimensión esencial. Aquellas familias que quedaron sin trabajo tuvieron que encontrar mecanismos de sobrevivencia que fueron una mezcla de solidaridad y una mezcla de ingenio y de acercarse a los espacios en que podían recibir ayuda. La iglesia efectivamente tuvo mucha apertura en muchas de las dimensiones, y una de las primeras cosas que hizo fue canalizar la ayuda humanitaria para que las familias no murieran de hambre. Y eso hoy día parece tan lejano, en el sentido de que las personas, si no contaban con esos paquetes de ayuda que eran de cosas que hoy día ni se usan, como el butter oil, que era un aceite, mantequilla, queso extrañísimo, las bolsas de harina, los porotos. Y en esa situación, la verdad que trabajar fortaleciendo actores, siquiera haciendo que las personas perdieran el miedo, era bien complejo. Y la dimensión del trabajo entonces no era lo primero. Era algo que había que hacer porque había que sobrevivir, pero por supuesto que la urgencia era el asegurar que las personas sobrevivieran, no fueran detenidas, no fueran desaparecidas, no fueran torturadas, etc. Llegando al Programa Economía del Trabajo, que se constituyó por ahí por el 78, es un programa especial en el sentido de que los miembros originales del PET
eran todos académicos que venían, habían sido expulsados de las universidades, y se generó este espacio que bondadosamente abrió el cardenal Silva Enrique con otros equipos en otras áreas. Este equipo del PET era vinculado a los temas laborales y económicos, y se inició allí un trabajo multidimensional, porque por un lado se intentó mantener la labor académica de investigación, de trabajo intelectual, entre comillas, pero la realidad hizo que prontamente los equipos de trabajo tuvieran que enfrentarse a la vida real. A aquellos trabajadores que llegaban atemorizados, a aquellos trabajadores que llegaban asustados, a los que llegaban indignados porque los habían maltratado, etcétera, etcétera. Y también tuvo que entender las distintas dimensiones de un fenómeno económico depreciado y que afecta a cada una de las personas que viven de su trabajo. Prontamente, por ahí por el 81-82, hubo que empezar a trabajar en una dimensión que no se había trabajado mucho antes, que es todo aquel trabajo de los que eran expulsados del trabajo dependiente y que iniciaban distintas acciones, distintas actividades para sobrevivir, que hoy día le llaman elegantemente emprendedores, microempresarios, bueno, de distintas formas. En ese tiempo, el PET, con una parte de sus profesionales, se dedicó a trabajar con ese mundo en todas las dimensiones de la vida. Se acuñó el término economía solidaria, que todavía se mantiene, curiosamente, más en otros países que acá. Es un término que se usa mucho en Argentina, mucho en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en México, y acá no se usa mucho. Este tema de economía solidaria no viene bien con el modelo neoliberal. Pero en ese tiempo fue indispensable, fue importante. Pero no solo el tema laboral, sino que el tema de la sobrevivencia en otros aspectos. Por ejemplo, el comer. Se apoyó y se estudió, porque siempre el PET ha sido como una investigación-acción, o lo ha intentado, todo el tema de las ollas comunes, de los comprendo juntos, de los espacios de salud. No solamente se trabajó, que se trabajó mucho, en el fortalecimiento de los actores laborales y sindicales del trabajo dependiente, sino que también en esos otros aspectos, en entregar elementos para una alimentación sana, que en ese tiempo no se usaba. Hoy día sí, está bastante más extendido. Hay momentos en que tengo algo de tiempo y puedo revisar los materiales, y desde años muy tempranos teníamos unas cartillitas de qué es lo que era bueno comer en la precariedad que había de recursos, el generar huertos familiares, etc. Había un trabajo que abarcaba todas las dimensiones. No fue fácil, porque también en el momento en que se estaba trabajando, cada uno de los profesionales que iba a terreno, porque no solo se trabajaba en la oficina, que estaba además al alero del arzobispado, se trabajaba en terreno los profesionales, los estudiantes, los pasantes que venían de otros países, corrían serios riesgos de vida también. Entonces era un momento muy especial y complejo. Cuando uno lo ve desde hoy día, de hecho piensa cómo fue posible hacer un trabajo en una situación tan adversa. Así todo, se generaron programas de formación a mujeres, a trabajadores, a jóvenes, se generaron toda una línea de investigación, y en ese tiempo, a pesar de la dureza y del rigor, se levantaron estudios de prácticamente todos los sectores del trabajo. Minería, forestales, metal mecánico, textil, servicio. Hay una cantidad de investigaciones que se hicieron
y que no están en textos elegantes como se pueden hacer hoy día, sino que muchos de esos estudios están simplemente en papel roneo, con una tapita de cartulina más dura, y son textos que aún los buscan algunos estudiantes a partir de profesores que tienen algún conocimiento de lo que se hizo en ese tiempo por aquellos que se dedicaron a estudiar también junto con actuar, pero no es generalizado. Y es una pena porque hay mucho que tener presente para lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día no es el tema de hoy, pero cuando uno recuerda esos tiempos necesariamente se enfrenta a un mundo de hoy día que es un mundo más plástico, con mejores presentaciones, pero de fondo pareciera que nos afecta mucho todavía la historia del miedo, de la asimetría que existe entre trabajadores y poder económico, y de la incapacidad que hemos tenido como sociedad de generar las condiciones para que los trabajadores se organicen y sean capaces de pelear por sus derechos. Damos la palabra entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Oye, no era fácil venir a este conversatorio, porque uno tiene que volver la memoria atrás y por Dios que ha pasado agua bajo los puentes y agua no siempre muy buena. Y es doloroso recordar todo lo que nos tocó vivir a partir del 11 de septiembre del 73, porque ni en las mentes más afiebradas yo creo que sospechamos la brutalidad con que iban a actuar las Fuerzas Armadas en contra del gobierno del presidente Allende y en contra del pueblo de Chile. En una cuestión absolutamente ingenua de nuestra parte, que creíamos que nuestros militares eran constitucionalistas. Y negábamos la historia, porque lo que habían hecho ellos cuando invadieron Perú, cuando se mataron a los obreros, la escuela Santa María en Iquique, en Ranquil, La Coruña, la revolución del 91 con Balmaceda, es decir, tenían una historia, tenían un prontuario que daba cuenta de las atrocidades que habían cometido en contra de un país que esperaba reforma, que esperaba cambio, de un país ultraconservador, de un país con una cultura agraria feudal. Y claro, el gobierno de Allende inspiró ese y otros sueños de transformación. Y la cuenta que pasaron fue brutal. Fue brutal. Fue brutal el bombardeo a La Moneda, fue brutal la desaparición de todos nuestros compañeros, los asesinatos. Entonces es casi obvio que lo que venía para el movimiento sindical iba a ser también brutal. Y fue brutal. Michel mencionaba la disolución de la CUT, la cancelación de la personalidad jurídica. Oye, no solo a él, no solo desde el punto de vista jurídico, hubo muchos compañeros que los eliminaron. Porque evidentemente la CUT había simbolizado una parte sustantiva del proceso de transformaciones que se aspiraba a llevar adelante. No podemos olvidar que Lucho Figueroa fue ministro del Trabajo, que Rolando Calderón, el Guaso, fue ministro de Agricultura, que Hernández Canto fue ministro del Interior, que Carlos Cortés, un viejo dirigente, fue ministro de la Vivienda. Entonces, cuando uno mira en retrospectiva y dice, vaya, el movimiento popular, los trabajadores fueron parte significativa de este proceso de cambio, la explicación es casi obvia. La cuenta iba a ser y fue muy grande. Pudo haber sido peor. Y no fue peor gracias a instituciones que tuvieron el coraje de ponerse a la cabeza de la defensa de los derechos humanos. Yo no sé si tuve la suerte, pero fui parte del Comité de Cooperación para la Paz,
organismo creado por un organismo ecuménico creado por el cardenal Silva Enrique, el obispo Frenz, el líder de la iglesia judía, de la iglesia luterana, era el obispo Frenz, Helmut Frenz. Bueno, y ahí en una casona en Santa Mónica se constituyeron equipos, unos atendían el tema de violaciones de derechos humanos propiamente tal, nosotros atendíamos el tema laboral, y defendíamos a la gente que fue capaz de superar el miedo, de ir, de reclamar y de pedirnos apoyo. De pedirnos apoyo no a nosotros, sino que a la institución, y nosotros éramos los defensores en tribunal. Tú mencionabas cómo habían sido el proceso de la dictadura. Aparte del tema de la desaparición física, los asesinatos y las persecuciones, disolvieron la CUT, modificaron las causales de despido y crearon prácticamente causales de despido con efecto retroactivo que se referían más bien a la Ley de Seguridad Interior del Estado que a causales de orden laboral. Intervinieron los tribunales del trabajo. Ya uno no iba a litigar frente al juez del trabajo, iba a litigar con un oficial de ejército y un inspector del trabajo que integraban el tribunal, medida que duró un tiempo bastante largo. Entonces ustedes comprenderán que uno, por muy corajudo que fuera, claro, se generaba un lío ahí. No habían reuniones sindicales, las prohibieron, y cuando los viejos, los trabajadores querían hacer alguna reunión, tenían que ir a la comisaría de la esquina o a la retena a pedir permiso. No había elección de dirigentes sindicales, se suspendieron. Y cuando un cargo quedaba vacante, por cualquiera fuera la razón, se elegía al más antiguo. Entonces, esto de la democracia sindical, de la autonomía sindical, eran puros cuentos. Tema que duró a lo menos hasta la dictación del plan laboral. Pero en ese cuadro, doloroso, triste, yo lo primero que rescato es el coraje de nuestros dirigentes sindicales. Porque al alero de la Fundación Cardán, al alero del Comité por la Paz, empezaron a juntarse, empezaron a reclamar, empezaron a conducir de manera incipiente y fueron generando las condiciones para, más tarde, el año 75, si no me equivoco, constituir la Coordinadora Nacional Sindical. Sin el apoyo valioso de las iglesias y en particular de la Iglesia Católica, creo que esto hubiera sido muy lento, mucho más difícil. Y yo me sumo al comentario que hizo Michel, rescatando el nombre del Guaso Busto y del cura Baeza. Pero si de ejercitar la memoria se trata, yo creo que también tenemos que poner en un nivel muy alto al cardenal Silva Enrique, a Cristian Prej, a Fernando Sala, a Fernando Aristía, y a tantos profesionales que fueron capaces de, superando el temor, superando el miedo, de trabajar en la defensa de los trabajadores y sus organizaciones. Y quiero hacer una mención a hechos que no están registrados, pero que yo los conservo todavía en la memoria, gracias a Dios, ojalá me dure. Yo creo que el primer gran acto de rebeldía popular fue el funeral de Pablo Neruda. Y ahí llegó gente de distintas condiciones, pelaje, etcétera, a enterrar a nuestro poeta. Hubo un acto maravilloso en el Caupolicán, organizado por los trabajadores de la construcción, creo que fue el año 74, donde Héctor Cuevas, el loco, gran dirigente sindical comunista, se mandó un discurso, oye, que era impensado para los tiempos que corrían. Misma cosa con los viejos campesinos de la Ranquil que hicieron un acto ahí en la Gratitud Nacional en Camen con la Alameda, que ahora los cabros se dedican a rayarla en vez de cuidarla como un monumento, donde el viejo Pascual Salinas repitió la conducta del loco Cueva. Y son hitos perdidos en la memoria y por eso los quiero rescatar. Porque nuestro movimiento sindical, con todas las dificultades que vivió,
creo que fue capaz de ir progresivamente con el alero de la Iglesia, con el alero de la Fundación Cardán, con el apoyo de mucha gente, de ir constituyéndose como una fuerza significativa para combatir a la dictadura. Bueno, Manuel Bustos, Alamiro Guzmán, de la minera, el Héctor Cuevas de la construcción, los viejos Pedro Vélez de la Federación Minera, la Laura Aranguis, se me olvidan los nombres, son medio memoriados, pero hay tanta gente que anónimamente luchó para recuperar nuestra democracia. Me quedo aquí. Muchas gracias. Bueno, en esta primera ronda hemos hecho ya un recorrido que yo creo que cubre en alguna medida la situación de diagnóstico en que se ve el movimiento sindical de los trabajadores luego del golpe y las primeras acciones de ayuda que nuestros panelistas han situado fundamentalmente en torno a organizaciones vinculadas a las iglesias, a organizaciones de derechos humanos. Y hemos tenido también un valioso rescate de fechas, de nombres, de dirigentes y de hitos que no siempre han quedado registrados en nuestra historia oficial, lo cual fundamenta grandemente el trabajo que estamos desarrollando en este conversatorio. Creo que también es importante lo que ha señalado Carmen Espinosa de cómo se produce esta especie de alianza entre el mundo popular y el mundo intelectual académico a través del PET. Yo recuerdo, y si me permiten este apunte personal, que cuando trabajábamos como en actividades periodísticas hacia el final de la dictadura, un valioso instrumento que teníamos de información y de trabajo en el ámbito de la economía era el IPC de los pobres, que el PET elaboraba regularmente y que tal vez debería existir todavía. Bueno, cumplido, ¿no es cierto?, esta primera ronda, pasamos entonces a la segunda parte, que algo ya lo han tocado los panelistas, que es el tema de la formación de organizaciones, de reconstrucción del movimiento sindical y el tema de la colaboración internacional, que también juega un papel destacado en esta labor. Le entrego la palabra a Michel. Gracias. Bueno, después de escuchar los panelistas, colegas al lado, se me surgieron algunas cosas en la cabeza para agregar a lo que dije en la primera intervención. En cuanto a lo que pasó en el Comité Pro-Paz, hubo una instancia del Comité Pro-Paz que se llamó COMSODE, Comité Solidaridad y Desarrollo, que era precisamente que tenía como objetivo armar pequeñas empresas autogestionadas, rescatando la experiencia de las empresas de la era social de la Unidad Popular, para los dirigentes sindicales que habían sido licenciados de sus empresas. Y eso fue también un pequeño paso que se dio para las etapas siguientes, porque estos dirigentes sindicales que llegaron al COMSODE para armar su pequeña empresa, todo desapareció 2 años, 3 años después por motivo de los cambios económicos puestos en marcha con el famoso ministro Caguas. Entonces, esta primera entrada de dirigentes sindicales que se agrupaban para armar pequeñas empresas según su trabajo de dirigentes sindicales en las empresas textiles, mecánica, metalúrgica, calzado, etc. Fue un poco un puente para que se rearmaran las organizaciones. Tal como lo señalaba un poco en mi primera intervención, y Eduardo insistió mucho en eso, los dirigentes sindicales inteligentes y con mucho ánimo no perdieron mucho tiempo para tratar de rearmar sus organizaciones y encontrar una pieza por aquí, un pequeño departamento por allá, para encontrar nuevos locales, para reorganizarse. Y eso fue durante los 2
años siguientes, cada uno haciendo lo que podía en su lugar y tratando de ver qué pasaba en las empresas con los sindicatos, que, tal como lo señaló Eduardo, los sindicatos que seguían existiendo en las empresas. Y lo interesante es que se dieron cuenta los dirigentes que faltaba un poco una cohesión entre ellos. Y de ahí surgió lo que llamó también Eduardo la Coordinadora Nacional Sindical en el año 75. Eso fue un gran paso, porque para armar esta coordinadora, los dirigentes fueron a buscar cuáles eran sus puestos en la CUT, cuyos dirigentes habían sido elegidos en 1972. Y prácticamente esta Coordinadora Nacional Sindical tuvo como como dirigentes, un representante de cada fuerza sindical y política que había integrado la directiva de la CUT de 1972. Fue una metida de pata para Itaúra, pero un evento muy significativo y muy interesante que va a permitir una reconstitución de una cierta coordinación dentro del movimiento sindical. En cuanto a otras actividades que se dieron para favorecer nuevas organizaciones sindicales, personalmente yo, con el apoyo de algunos dirigentes, creamos una revista clandestina en la época, por supuesto, Páginas Sindicales, con el objetivo de comunicar a los dirigentes lo que podía pasar en otras organizaciones que se estaban surgiendo, porque la radio prácticamente nunca hablaba de lo que pasaba en las empresas, tampoco la prensa. Por lo tanto, era necesario que hubiera, además de la comunicación verbal entre dirigentes, que hubiera un instrumento. Este instrumento, Páginas Sindicales, que duró hasta la vuelta a la democracia en el año 1990. Evidente que Carmen aludía a los documentos que eran policopiados, que eran con cartulina. Páginas Sindicales apareció así, debajo, a partir de la reunión de la Vicaría de la Pastoral Obrera en la época. Después fue un poco más fácil de hacer una cosa más abiertamente y que podía tener otro aspecto también, para que los dirigentes tengan en sus manos algo que sea leíble de manera más fácil. En cuanto a las organizaciones sindicales que nacieron, quisiera nombrar una a una, con la cual el CETRA-SEAL, que tal como se llamaba en la época, tuvo mucha actividad. Era la FESIT, era una organización sindical bien significativa y bien representativa del momento. Agrupaba a sindicatos del PEM y del POG. El PEM era el programa de empleo mínimo creado por Itaúra y el POG era el programa de jefe de hogar. ¿Por qué? Porque había más de 30% de cesantes en la época. Y siempre me llama la atención esta FESIT, porque es una imagen de la creatividad y de la inteligencia de los dirigentes sindicales que se arreglan como para crear algo que corresponde a la situación. De hecho, acabo de hablar del CETRA-SEAL. CETRA-SEAL nacimos en el año 1980. De acuerdo con Alfonso Baeza, la Vicaría Pastoral Obrera, pensando que ya el partido político que estaban presente a través de los dirigentes en la Coordinadora Nacional Sindical querían tener más presencia detrás de organizaciones ONG, por ejemplo, o instituciones de profesionales como el CETRA-SEAL, que querían tener más relación con los dirigentes sindicales, tal como se pasaba en la CUT durante el movimiento popular en los años anteriores. Entonces, por eso que el CETRA nació con una idea netamente política, para abrir
al mundo sindical las puertas de los partidos políticos clandestinos y darle una posibilidad de concertar políticas. Porque una cosa bien interesante es que si nos metimos como ser traseal con los dirigentes sindicales, era evidentemente para primero darle a conocer las reglas del plan laboral. El plan laboral que fijaba bastante cosas en cuanto a la regla de la vida sindical. Y una de las cosas que nos sorprendió muchísimo es ver cómo el plan laboral regulaba de manera quisquillosa la negociación colectiva, pero para los dirigentes sindicales pelear en una negociación colectiva, incluso con huelga de vez en cuando, significaba detrás de los empresarios apuntar hacia Pinochet la dictadura. Había como una especie de proyección de su movilización en el marco de la negociación colectiva hacia la dictadura. Quisiera, a propósito del plan laboral, señalar que una de las cosas que tuvo que hacer la dictadura y que favoreció la resurrección de los sindicatos fue a fines del año 1978, antes del plan laboral de 79. Hubo un congreso de la Central Sindical norteamericana que mandó un recado a la dictadura y que dijo: si no hay sindicato en Chile, todos los puertos de Norteamérica no van a recibir ningún producto chileno. Entonces la dictadura ya tuvo miedo y en un mes abrieron para que hubiera elección de sindicato en las empresas. Todos los dirigentes que habían sido designados por los empresarios fueron, por supuesto, fuera de cancha, y fue realmente un tsunami. Un tsunami a ver cuántos dirigentes sindicales habían sido elegidos. Era 78, por lo tanto ya había 5 años de una cierta práctica sindical que se había retomado. Bueno, voy a dejar eso con eso, y porque supongo que vamos a hablar más adelante de lo que pasó con las demás organizaciones sindicales que se dieron después de la coordinadora. Fue el CNT, Comando Nacional de los Trabajadores, del cual, igual que la coordinadora, yo era asesor, y este CNT que nació con la organización del cobre, con Rodolfo Seguel, y que promovió la primera protesta, que fue la primera de tantas protestas y huelgas y paros nacionales que se dieron en los años siguientes a tal plebiscito de 1988. De este CNT también vale la pena destacar cómo se vio que era una cosa totalmente pasajera, que trabajó con las demás organizaciones sociales a través de la Asamblea de la Civilidad, y que dio nacimiento a un congreso refundador de la CUT, que se llamó en la época Central Unitaria de los Trabajadores, que se celebró en Punta de Tralca, un local de iglesia que ya muchos dirigentes sindicales conocían por haber celebrado eventos en este mismo local de la iglesia. Bueno, paso la palabra a Carmen para que siguiera con el mismo tema. Bueno, antes de seguir con el tema, hacer una precisión. El tema del IPC de los pobres, la canasta de los pobres, una serie de indicadores fueron una de las tareas que tuvo el PET, y que no solo servían para el disfrute académico, sino que las organizaciones sindicales lo ocupaban como elemento para las negociaciones colectivas. Y era muy importante, de hecho todavía lo reclaman. Y lo dejamos de hacer, bueno, porque ya la institución no tenía los recursos que tenía, pero porque hubo un cambio en las bases estadísticas, en el sistema del IPC oficial. Porque este era un trabajo súper riguroso, que tomaba las mismas bases y hacía todo un trabajo de encuestas, caminando por las calles. Entonces, mantenerlo
se podía seguir haciendo, incluso había muchos estudiantes disponibles para contribuir, pero el comprar el sistema y las bases estadísticas era un recurso que no tuvimos cuando hubo el último cambio. En el anterior hubo unos parches, pero después no se pudo. Y bueno, ahora la verdad que es bastante difícil, ya han habido nuevos cambios y ya no contamos con el equipo que contábamos en ese tiempo. El PET en algún momento llegó a tener 100 profesionales disponibles para este trabajo. Hoy día somos 15, todos voluntarios, que hacemos el trabajo simplemente porque tenemos todavía el compromiso y la mística de que podamos hacer algún aporte. Volviendo a la época, el trabajo de contribución a que las organizaciones sindicales se rearmara el tejido social, no solamente en el mundo sindical, sino que en otro, era un trabajo arduo, diario, permanente, y que, de nuevo, como decíamos en la primera parte, estaba muy vinculado a los espacios que nos podía otorgar la Iglesia con su manto protector. Y claro, a propósito de lo que decía Michelle, bueno, nosotros como PET también contribuimos a esta gran actividad en que en Punta de Talca participaron muchas organizaciones, nosotros estuvimos ahí también, pero antes de eso tuvimos muchos cursos que eran una buena excusa para que los trabajadores pudieran encontrarse y tener algunos aportes temáticos, pero sobre todo era un gran espacio de reflexión, conversación y de contar con un lugar en que no iban a ser detenidos para organizarse. La casa que está en Crescente Razzuri fue ocupada, pero muchas veces con incluso jornadas de más de un día, en que también, debo decirlo, había espacios de recreación, de canto, de poesía, de conversa, porque si no, no era posible seguir adelante en ese tiempo. Y en esa mezcla, en esa alianza de contribución y de mucho aprendizaje, los trabajadores fueron encontrando sus espacios y fortaleciéndose, porque seguramente tú hablabas de la página sindical. Bueno, el PET tuvo hasta hace poco, la verdad, varios instrumentos comunicacionales, se hicieron muchos audiovisuales, pero sobre todo la página económica, la hoja, la página sindical, fueron herramientas que se repartieron por todo Chile, incluso en el extranjero. Todavía de repente me llegan correos pidiéndome que por favor los incluya para enviarles estos materiales. Se enviaban por correo, ese tiempo no había Chile Express ni nada de eso, sino que el simple correo. Y llegaba a esta página a trabajadores de todo Chile y para ellos era una lucecita inspiradora con cada uno de los temas que se trataban ahí. Se trataban desde estos temas estadísticos hasta experiencias de organizaciones sindicales, experiencias del lado de la economía solidaria. Y los que estuvimos ahí en ese tiempo todavía sentimos que a veces una hojita amarilla, una hojita rosada, una hojita celeste, que era eso, una hojita doblada en dos, como un díptico que llaman hoy día, podía contribuir a tener esperanza en que el mundo del trabajo podía recuperarse y que la dignidad podía recuperarse. Hoy día no es tan fácil hacer ese tipo de material. Por un lado está toda la tecnología que nos ayuda mucho,
y por lo tanto los jóvenes no leen el papelito, sino que hay que mandárselos por WhatsApp o por el Face. Pero es complejo porque para hacer ese papelito que era de 2 hojitas, había un equipo de profesionales detrás que investigaba, que escribía, que se relacionaba con los actores laborales y sindicales. Y hoy día ese equipo no, que eso es como el último bloque, ¿no? Se relaciona con lo que está en el último bloque. Hoy día no es posible porque aun cuando seguimos muchos, no solo en los equipos, el equipo del PET que está hoy día, sino que hay muchas otras personas que yo me he encontrado que siguen haciendo su contribución. Su contribución es un aporte más circunstancial, porque al igual que los trabajadores, los profesionales que dimos muchos años en esto, pero que teníamos una remuneración, hoy día igual tenemos que encontrar la remuneración, porque tenemos que cubrir aquellas necesidades básicas, sobre todo que ya no somos los jóvenes impetuosos de esa época, sino que tenemos que cubrir poquitito, pero igual. Cosas que en ese momento quizás ni pensábamos. El mundo ha cambiado, las organizaciones han cambiado, pero lo que se mantiene, a mi juicio, es la necesidad de mantener este vínculo de quehaceres en las distintas realidades que se tienen, entendiendo que los trabajadores y la fuerza de los trabajadores está en la información y la capacitación. Si pierden esa posibilidad, una vez más el modelo logra su objetivo, que es ese objetivo que tuvo y que yo creo que fue muy exitoso, en generar trabajadores individualistas, consumistas, y con la plena certeza que la organización no sirve. Hay un número demasiado grande de trabajadores hoy día que no consideran que la organización es una herramienta, sino que es un invento de alguien y que los hace desprestigiarse. La ventaja que teníamos en ese tiempo, que lo conversábamos también antes, es que la fuerza que tenía la clase trabajadora tenía que ver con el convencimiento de que los derechos se ejercían en colectivo. Muchas gracias. Eduardo. Quiero rescatar otro hecho de resistencia significativo que también está muy perdido. Me refiero a la primera misa por los detenidos desaparecidos que se hizo acá en la Basílica de Lourdes, que la hizo el obispo Alvear. Y fue una misa maravillosa, de cate de nuestra gente, de solidaridad, pero también hubo represión al término de ella. Y a otra persona que quiero rescatar es una viejita maravillosa que llegaba a nuestra oficina del Comité de Propá y después a la vicaría, la Teresita Carvajal, la presidenta de los pensionados del Servicio de Salud Social. Mira, la Teresita era como la Teresita de Calcuta. Yo creo que no tenía ni para la micro, pero ahí aparecía todos los días a defender a sus pensionados y no se le puede olvidar. Quiero señalar además que, aparte de los organismos de iglesia, de la pastoral del Comité Propaz, de la Vicaría de la Solidaridad, de la Vicaría de la Pastoral Obrera, la Fundación Cardán, no podemos omitir a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, al CODEPU y tenía al PET, pero tú ya has hablado bastante del PET. En la Comisión Chilena, Castillo Velasco, en el CODEPU, el cura Maroto, la Fabiola Letelier, tanta gente que se comprometió con la defensa de los derechos humanos y de los trabajadores. La Iglesia no lo pasó bien en esta etapa.
entre mis apuntes tengo por aquí que el Comité Pro Paz duró exactamente hasta el 1 de diciembre del 75. O sea, nada. No le caíamos simpático al caballero, al que ustedes saben. No lo voy a nombrar porque para qué. Pero, y ahí es cuando uno entonces tiene que reconocerle a la gente su coraje y su valía. El 1 de enero de 1976 estábamos instalados ahí en el Palacio frente a la Plaza de Armas y empezó a funcionar la Vicaría de la Solidaridad. ¿Qué otros organismos prestaron apoyo? El sindicalismo internacional. Michel mencionaba la FL-CIO, Organización Sindical Americana, que era muy conectada al grupo de los 10, que algunas vinculaciones tuvo en el inicio con la dictadura. Pero ellos se cruzaron y amenazaron con un boicot, que trajo como consecuencia inmediata el plan laboral. Polémico plan laboral, pero bastante útil en otros aspectos como los que tú mencionaste, que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Permitió una renovación significativa con cuadros jóvenes del movimiento sindical y el ejercicio de derechos que estaban prohibidos, proscritos, como el derecho a la negociación colectiva. No podemos olvidar a la Federación Sindical Mundial, que se creó en París el año 45 y por lo menos en esos tiempos funcionaba en Praga. La CIOLS, la Confederación Sindical Internacional, que hoy día cambió de nombre, que funcionaba en Bruselas, que agrupaba fundamentalmente a países de Europa y el sindicalismo socialdemócrata y que fue de gran apoyo a la causa chilena, como asimismo el organismo regional que tenían, que era la ORIT. Pero todo esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por la capacidad que tuvo el exilio chileno de recomponer muy rápidamente las organizaciones políticas y sindicales en el exterior. A poco andar el año 74, en París, se constituyó el Comité Exterior de la CUT. Lucho Figueroa, destacado dirigente comunista, expresidente de la CUT, exministro del Trabajo, el Guaso Calderón, gran dirigente socialista, ministro de Agricultura de Allende, y Eduardo Rojas, que era Mapu, reconstituyeron el SEC-CUT, que permitió entonces ordenar mucho del aporte al sindicalismo chileno. Y bueno, todo eso se fue plasmando en el apoyo hacia el interior, y donde se fueron, a partir del año 75, constituyendo la Coordinadora Nacional Sindical, después el Comando de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, el Comando Nacional Sindical, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que olvidar tampoco el exilio partidario y el exilio inorgánico. Esa gente ayudó mucho. Yo creo que nunca en Europa van a comer más empanadas que los primeros años después del golpe de Estado. Nunca. Nunca van a ir a más peñas que las que fueron en esa época. Nunca va a estar tan presente la música chilena en el corazón del ciudadano europeo de a pie, de los intelectuales, etc. Y eso se debe a que nuestra gente tiene una gran capacidad de organización. Y lo más probable es que la mayoría de los chilenos que estaban en París no supieran pedir ni un café con leche, pero eran capaces de convencerlos con mística, con garra, con corazón, al parisino y a la parisina: oiga, póngase con lucas para la resistencia. Y lo mismo en Finlandia, lo mismo en Londres, en fin. Porque aquí, como decías tú, ¿de dónde? ¿De dónde? Es el apoyo de la comunidad internacional, de las organizaciones sindicales. Oye, no podemos olvidar a las Naciones Unidas, que investigó los crímenes en la Junta. No podemos olvidar a la Organización Internacional del Trabajo, que dio
alero a estos dirigentes que habían sido expulsados del país o habían tenido que irse por razones obvias, para que entregaran su versión de lo que estaba ocurriendo en Chile y desmintieran la versión oficial. Entonces, cuando hablamos de la causa chilena, del proceso de recomposición del movimiento sindical, yo rescato en primer lugar el coraje de los viejos aquí adentro. Y por Dios que lo tuvieron. Ya dijimos, el Guaso Busto, el Loco Cueva, el Alamino, la Teresita Carvajal, y muchos compañeros anónimos. Pero nada de eso hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el apoyo de la Iglesia, el apoyo de muchos profesionales, que hoy día ya no somos veinteañeros como antes, sino que ya estamos en la etapa de ir a hacer los trámites a la AFP o a algún otro lado, el apoyo de los partidos en el exterior, el apoyo del Comité Exterior de la CUT, el apoyo de los organismos internacionales y fundamentalmente del sindicalismo internacional. Prestaron un gran y sustantivo apoyo al movimiento sindical chileno. Pero pongo el número uno, el coraje de nuestro pueblo. Sin eso no hubiera sido posible. Muchas gracias, Eduardo. Creo que estamos ya en la instancia de coger preguntas y planteamientos del público. Hay un micrófono disponible. A quienes formulen las preguntas les pediría que se identifiquen y precisen si es un planteamiento genérico, general, o si la pregunta va dirigida en específico a alguno de los panelistas. Perdón, buenas tardes, yo soy Loreto Hecker. No era tanto para hacer pregunta, quería agregar algunas cositas ya que se está haciendo un registro que sirve, digamos, para recoger la historia. Quería, a propósito de apoyo, recordar, tú te debes acordar, Eduardo, la existencia de los DECAL, los Departamentos de Capacitación Laboral. La Iglesia Católica en su estructura tiene una estructura centralizada y tiene una estructura en las zonas, tiene zonas, por lo menos lo que yo conocía aquí de Santiago, no sé cómo es al nivel del país, a lo mejor Michelle lo puede explicar mejor. Y en cada una de las zonas se instaló lo que se llamó el Departamento de Capacitación Laboral, y sobre la base de la idea de capacitación eran los espacios que a nivel territorial, no central, a nivel territorial, se empezó la recomposición, también apoyar la recomposición del movimiento sindical. A mí me tocó participar en uno, así que sé cómo se hacía. Y se invitaba a sesiones, incluso en alguna oportunidad, por ejemplo en Puente Alto, como estaba el regimiento al lado, era muy difícil hacer algo. En una oportunidad se echó a andar porque vino Clotario Blest. Nadie se atrevía a salir de la puerta de su casa, ni siquiera a preguntar mucho al vecino, y se avisó por parte precisamente de la misa, no sé dónde lo avisaría el cura, Pizarro, y que fue un personaje importante en el apoyo al movimiento sindical en esa época, y fue Clotario Blest y llegaron más de 80 personas. Yo creo que en aquella época todavía no se veía una cosa así. Lamentablemente después vieron una bomba o no sé qué que habría puesto alguien del MIR, según dijeron, y empezó la réplica y eso significó ir para atrás y bueno, costó mucho volver. Pero eran cosas de ese estilo, se hicieron encuentros, seminarios, en fin. Ese es un espacio que habría que recuperar, yo creo, dentro de lo que se han nombrado. La Vicaría de Pastoral Obrera, que fue una instancia extraordinariamente importante, que tenía actividades de defensa, que tenía actividades de estudio, tenía seminarios que se hacían con los dirigentes sindicales y en los cuales se discutían sus realidades concretas, en fin, se hizo investigación, apoyo, todo. El Departamento Laboral de la Vicaría de la Solidaridad, tuvo ese, Eduardo. Exactamente, Eduardo estaba allí. O sea, hubo el Comité por la Paz, primero este apoyo a la defensa. Yo me recuerdo incluso que después en el CONSODE se hizo un apoyo directo para la recomposición del movimiento campesino. Había un departamento campesino. Sí, claro. Me acabo de acordar, sí. Justamente de apoyo a la recomposición del movimiento campesino, que son
son instancias que tienen que ver con el trabajo de recomposición hacia la base, ¿no? Que a su vez permitían vínculos, porque ahí la Carmen dijo algo a propósito de la información, ¿no? Eran redes, son cuestiones muy importantes, por ejemplo, a propósito de la cesantía, todas las ollas comunes que hacían las mujeres, ¿no? Para sustentar a su familia cuando sus maridos habían sido despedidos o ellas mismas habían sido despedidas. Y a cada una de esas ollas comunes venían muchas veces trabajadores con experiencia a hablar como sindicalistas de la organización. Y además, bueno, venían muchos jóvenes, era típico porque venían con la guitarra y se cantaba, y entre medio que se cantaban se decían cosas, se hablaba la realidad. O sea, se habla mucho, mucho de la muerte en la época de la dictadura. Y casi no hemos hablado de la vida que bullía, pero es impresionante. Yo creo que nunca más he visto aquí en este país la vida que vimos en esa época, en la base. Y estos pequeños organismos eran fundamentales para eso. Esto a nivel sindical. Además de las ollas comunes también, los DECAL y la Pastoral Obrera, que le prestaba apoyo a todos esos DECAL. La Pastoral Obrera es la cabeza de todos los departamentos de capacitación laboral. Entonces, como el otro lado de la reconstitución del movimiento sindical, está el apoyo internacional, están estos organismos que hicieron, y está ese trabajo que se hacía en la base. Hubo muchas redes. Cuando se llamó al paro protesta, se llamó un paro y después se llamó paro protesta, para que fue lo que en realidad empezó a abrir el país, a abrir algunos surcos ya distintos. De hecho, después apareció el Movimiento Democrático Popular, precisamente porque se abrió un espacio ahí, ¿no? Habían redes, o sea, obviamente no había cómo informarlo públicamente por ningún lado. Se llamó al paro protesta y el país entero se manifestó. Es decir, a través de todo ese tiempo se ha venido armando redes. Había una vida pero infinitamente superior a la que vivía. Y una vida basada en la lógica de la solidaridad. Y dentro de eso también respecto del movimiento sindical. Muchas gracias, Loreto. Un agregado. ¿Alguien más quiere intervenir? Preguntas, planteamientos, ahí arriba. Hola, mi nombre es Vladimir. Quisiera hacer una pregunta en relación al apoyo que tenían los trabajadores luego de ser cesados su trabajo, pero la ayuda tiene que ver en relación al lugar donde vivían, porque entendiendo que los trabajadores, si bien eran trabajadores organizados, sindicalizados, a la vez también eran pobladores. Y el movimiento de pobladores también durante la dictadura fue muy golpeado, muy reprimido. Sí. Entonces, la ayuda, si bien tenemos los documentales que nos pueden mostrar y el caso que se ha nombrado mucho de las ollas comunes, ¿qué tipo de ayuda hacia los trabajadores dentro de las poblaciones existió? ¿Y cuáles fueron las organizaciones también que prestaron esta ayuda o de las iniciativas de las que salieron la ayuda? Mira, según la experiencia que tengo yo, los dirigentes sindicales con los cuales trabajábamos a partir de nuestras ONG, se trata en mi caso, siempre, sobre todo en el momento de las protestas, siempre hablábamos de su inserción en la población. Y sí es cierto que el movimiento poblacional fue clave para las protestas. Muchos de los dirigentes sindicales estaban ahí. Yo creo que hubo una simbiosis, digamos, una sinergia, me habéis dicho, de estos esfuerzos. Por un lado, los movimientos poblacionales que giraban mucho alrededor de las parroquias, y por el otro lado, el movimiento sindical que, a través de sus organizaciones propias y a través de las ONG que teníamos nosotros. En eso yo creo que tuvo una dimensión mixta entre también las distintas instancias y organizaciones que habían y las parroquias. Hubo muchos comités cesantes al principio.
y en la medida que después hubo el plan laboral, también hubo un sector que se organizó como sindicato de cesantes y que derivaron en distintas situaciones. Algunos pudieron reencontrar trabajo y otros también recibieron aportes, esto lo digo desde mi experiencia con otras instituciones en el arzobispado, capacitación para oficios o para actividades, por ejemplo, artesanales. Yo creo que en esa época fue el momento en que más descubrieron su creatividad y su capacidad de hacer cosas que nunca habían hecho. Obreros que habían estado en una máquina, resulta que se convirtieron en creadores de arte, de las más diversas tendencias, expresiones. Y ahí también vino la combinación de la Iglesia por un lado, de algunas instituciones por otro, y de la solidaridad internacional, porque también se generaron, a partir de la Vicaría de la Solidaridad, de algunas otras fundaciones, que captaron esas producciones y la llevaron al extranjero. También, como decía Eduardo, en Europa fue el tiempo en que más monitos, chaleco, arpillera, pero muchas otras cosas más tuvieron en sus casas los europeos a propósito de ser solidarios con un pueblo que estaba con muchas dificultades y que parte de la resistencia también era sobrevivir económicamente. El resistir y el poder contar con los recursos básicos para la vida significaba una esperanza de cambiar esta situación de represión y de miedo a perder la vida en otros términos, porque el no contar con los recursos hacía más frágil la situación de las personas en general. Es lo que pasa también hoy día. La diferencia que en ese momento lo más importante era tener la capacidad de resistir y hacer todas aquellas cosas que pudieran recuperar, entre comillas, ¿no? La democracia. Digo entre comillas porque habían distintas maneras de pensar que era recuperar la democracia. Y creo que eso en algún momento lo vamos a tener que conversar en otro espacio. Porque es mirado desde hoy las distintas experiencias que tuvimos los que nos aproximamos de distintos espacios, es bien interesante recomponerlo hoy día, porque quizás nos puede explicar por qué estamos en la situación que estamos hoy día. Lo que nos imaginamos que recuperábamos eran, yo creo, películas, escenarios, imaginaciones distintas, y no supimos canalizar aquellos que teníamos la posibilidad de contribuir de mejor forma, quizás una idea de mejor mundo para todos. Muy bien. Eduardo. Mira, yo no tengo una respuesta concreta para lo tuyo. Lo que sí te puedo contar es que los trabajadores y los pobladores tenían una gran imaginación para constituir organizaciones en contra de la dictadura. Entonces una cosa era el movimiento sindical, otra cosa el movimiento de pobladores, pero cuando había que pelear, ahí estaban todos a los mismos lados. Yo te pongo como ejemplo a un gran dirigente, un muchacho muy joven, el Lalo Valencia, que fue dirigente de los pobladores, y que estuvimos juntos en la primera negociación colectiva de Goodyear, que es una planta que tenía en Maipú, y que hicimos la primera, yo era abogado asesor del sindicato junto con Rafael Carballo y Laureano León, un colega, viendo que está fallecido, y Roberto Morales. Hicimos la primera huelga del plan laboral. Y el Lalo Valencia, que era dirigente de los pobladores, era la estrella de la huelga, pues tenía una energía el flaco. Se nos ocurrió hacer una marcha hasta el Ministerio del Trabajo. Nunca le habían pegado tantos combos al Guatón Loyola como me pegaron esa vez. Entonces, con esto te quiero graficar que
estaba todo indicado, que en apariencia no había una conexión, pero en la práctica sí. Porque tampoco seamos ingenuos, todos éramos militantes de partidos, todos teníamos una parroquia detrás, entonces las cosas se canalizaban de distintas maneras. Lo que yo rescato de tu pregunta es la capacidad de reorganización del movimiento popular, sea por el movimiento sindical, por los pobladores, por los cesantes, por esto, por esto otro. ¿Hay más preguntas? Yo quería... Hola, soy Daniela. Solo si podían referirse un poquito a la relación entre el movimiento sindical, el movimiento cultural y el movimiento estudiantil, que un poco, bueno, yo trabajo acá en el museo y hemos podido ver a través de algunas entrevistas que fueron movimientos que se complementaron y que generaron los espacios también para que se dieran un poco el desarrollo de las cosas, sobre todo en los 80. Si pudieran contarnos su experiencia o su visión sobre eso. Entonces, vinculación, movimiento sindical, cultural y estudiantil. Yo creo que sí había una vinculación y de hecho, si pudiéramos ejemplarizarlo, como decía Eduardo, el tema de las peñas, la expresión artística, popular, musical, estaba siempre junto. En el tema estudiantil, ahí tengo un poco más de preguntas que una respuesta, porque yo creo que en esa época los adultos que vivieron la crudeza del golpe sobreprotegimos, o se sobreprotegió a los jóvenes hasta mucho tiempo después. De hecho, yo creo que había una dualidad entre lo que hacía el dirigente sindical en la calle y lo que hacía dentro de su casa. No siempre se conversaba todo en la casa porque era peligroso. Si los jóvenes hablaban de cosas que el padre o la madre dirigente sindical hacía, lo ponía en peligro no solo a él, sino que a todo el movimiento. Y yo creo que ahí uno, esto lo estoy hablando en borrador, podría explicar el por qué no se expresaba tan bien la vinculación. Sin embargo, yo diría que ya a mitad de los 80 y la última parte, llegando ya a los 90, sí hubo expresiones mayores. Hubo huelgas importantes, paros importantes en las universidades tradicionales, porque antes no era posible. La represión también tenía que ver con una autocensura desde la familia. Pero en la medida que habían otros espacios de convivencia, por ejemplo, sí estaban ahí los jóvenes, sí estaban ahí los niños. Es por lo menos la experiencia que yo vi. Y en el tema cultural, yo creo que no hay resistencia en el mundo que no esté vinculada a la cultura. A mí me parece que la cultura es uno de los motores. Todas las expresiones de cultura. La poesía, la pintura, el canto, las payas. En el mundo campesino, yo creo que en ese tiempo fue uno de los tiempos en que se generaron nuevos payadores en función de la protesta también. O sea, si uno lo analiza desde esa perspectiva, muchísima. Teatro, hubo teatro callejero que también inició una apertura a tratar temas que no era posible tratarlos en el teatro oficial, salvo en nuestro teatro, se me fue el nombre, el Ictus, que era el hito en que íbamos de pronto a ver alguna cosa
y que muchas veces cuando entrábamos estaba la policía afuera. Yo ahí tengo una anécdota, incluso después que ya estaba la democracia, entre comillas, tuvimos una actividad con mujeres sindicales, con mujeres dirigentes sindicales en el ICTU, y cuando llegamos vimos que estaban los zorrillos, los guanacos, y era porque alguien había informado que iban a venir dirigentes sindicales, lo que era extrañísimo. Bueno, y eran mujeres que habían generado en conjunto con los actores de ahí una obra muy interesante sobre las trabajadoras precarias. Cosas como esas uno las recuerda y se le vienen además un montón de otras. Entonces, yo creo que sí había un vínculo, a veces espontáneo, y en otras situaciones yo creo que también buscado, porque en la medida que fuimos capaces, como decía Loreto, de generar una expresión, una ebullición de redes, cultura que buscaba también compensar este dolor y esta tristeza. Yo les decía, en los cursos que se hacían con los dirigentes sindicales había una rigurosidad y estudiaban y discutían políticamente, veían cómo iban a hacer la estrategia con la empresa, pero también había un espacio de reírse, de contar chistes, de cantar, de vivir también esta búsqueda tan importante que es hacer la vida también placentera. Y yo creo que eso también contribuyó mucho, porque más de alguno llegó a esos cursos no por ir a estudiar nada, sino porque se enteró que había un espacio interesante de recreación que hacía mucha falta en ese tiempo. Yo creo que los jóvenes, sobre todo, no se pueden imaginar lo que significaba ese tiempo en que había pocos recursos económicos, no había comida, no había calefacción en invierno y había miedo. Por lo tanto, el tener espacio en que se pudiera, además espacios en lugares protegidos por la iglesia, en que se pudiera contar chistes contra la dictadura, pero también reírse de las situaciones que se vivían, era un espacio muy importante y muy importante, creo que es importante rescatarlo hoy día. Yo, antes de ir a tu pregunta, quiero rescatar algo que dijo la Loreto, que tiene que ver con cómo rescatábamos la vida. Yo les quiero contar que en ese tiempo podíamos, hoy día ya es más difícil, por lo menos yo con las rodillas no puedo, pero teníamos un equipo de fútbol, hacíamos campeonatos de béisbol. Oye, nos agarraba a Chuleta, el Mote Aguirre, ¿te acuerdas del Mote? ¿Cuántas veces lo agarraba a Chuleta? Y era cura en ese tiempo el Mote. Y de alguna manera tratábamos dentro de la tragedia que vivíamos, de llevar una vida relativamente normal, y de repente hacían canturreos, la Normita Muñoz, ¿te acuerdas? Que tocaba la guitarra, y bueno, quiero rescatar ese aporte de la Loreto porque creo que lo que hacíamos nosotros ahí se multiplicaba también en las poblaciones, y nada de esto fue un trabajo popular, por favor. Aquí hemos hablado de la élite sindical, pero por abajo, en el mundo de la fábrica, en el mundo de las poblaciones, había toda una ebullición antidictatorial que se supo canalizar. Lo segundo que quiero rescatar tiene que ver con el plan laboral. Hubo una discusión fuerte entre nosotros respecto de si usar o no los instrumentos que había entregado la dictadura a propósito de la amenaza de boicot de la FLSIO. Los más puristas decían que por ningún motivo y que solo la lucha nos haría libres. Otros que nos inscribíamos en los pragmáticos decíamos, ¿y si lo usamos y nos va bien? Y Michel lo dijo, la gente quería elecciones sindicales. Y renovaron el movimiento sindical usando los instrumentos de la dictadura.
pero además se educaron para negociar colectivamente. Y ahí empezaron a aflorar las primeras huelgas. Tampoco la situación económica era muy boyante, entonces las peticiones obviamente chocaban con unos no de este porte por parte de los empresarios. Pero hubo huelga. Oye, Seyel no existía como dirigente sindical al momento del plan laboral. Y en el Congreso de Ponte Tralca, que tú mencionaste, el año 83, es elegido presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, cuando no tenía por qué, porque el que estaba destinado a ser era el capitán Veneno, le decíamos en esa época. Bueno, el capitán Veneno. Y a los pocos meses salir elegido Seguel, llamado al paro que derivó en protesta. ¿Por qué menciono esto? Los partidos estaban proscritos, la mayoría de los líderes encarcelados, en el exilio, para qué contar los que ya no estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, con el apoyo de la Iglesia, con el apoyo del mundo internacional, con el apoyo de organismos internacionales, con el apoyo del sindicalismo internacional, el que la llevaba en Chile, por ponerlo en el lenguaje de los jóvenes de hoy, era el movimiento sindical. El movimiento sindical, de alguna manera, se había constituido, estaba ejerciendo el liderazgo de la conducción política, sindical y después política. Y hago esa separación porque claramente el movimiento sindical adquiere una dimensión política a raíz del Congreso de Ponte Tralca de los Trabajadores del Cobre. Y lo puedo decir en propiedad porque yo era abogado de ellos en esa época, de los sindicatos de Chuquicamata. Y ellos dijeron, mire, no es problema una ley más, una ley menos. Ya no nos basta con el plan laboral. Lo que necesitamos aquí es democracia. Y esa fue la épica que inspiró el llamado paro protesta. Y a esa épica se sumaron estudiantes, artistas, pobladores. Como dijo la Loreto, se sumó Chile entero. Porque claro, más de alguien se hubiera podido quedar con, oye, nos cambiaron las leyes laborales, ahora vamos a negociar empresa por empresa, vamos a tener derecho a huelga. Pero la cosa seguía igual nomás, pues nos seguían sacando la cresta, pero por todos lados. Entonces el tema de la recuperación de la democracia pasó a ser el eje de la política. No se olviden de que antes de eso, el 25 de febrero del 82, de manera atroz habían asesinado a Don Tuca, pues. Don Tucapel Jiménez fue un año antes de las protestas, lo mataron estos salvajes. Entonces había como toda una carne, como todo un escenario que llevaba a que esto ya no era un problema sino de retorno a la democracia. Y yo creo que fue el gran detonante. Y les quiero contar algo que no lo cuento habitualmente, pero yo estaba en Chuquicamata el día del paro protesta, porque bueno, me ganaba la vida atendiendo a esos viejitos, me ponían unas lucas todos los meses y me permitía sobrevivir. A veces me permitía un poco más que sobrevivir. Y en Chuquicamata había un regimiento al interior del mineral. Y el día del paro protesta, obviamente nos cortaron la luz, el agua, los teléfonos, nos rodearon con cañones, la sede del sindicato. La noche anterior había habido una reunión con todos los dirigentes sindicales. Y pues, obviamente ninguno quería echarse para atrás, porque los viejos en eso son orgullosos. Hasta que llegó el minuto y dijo, oye, ¿y cuántos viejos tenemos para parar? Supongan que en esa época eran 10.000 trabajadores. No da compañeros, como dicen los viejos las parroquias, los viejos los partidos. Ya, ¿y cuántos serán por turno? Eran 3 turnos, de 8 horas. Serán 100 por turno. A ver, ¿cómo? Contemos de nuevo. Si en Chuquicamata hubieran parado los viejos, primero iba a ser una ínfima, un número muy chiquitito. Y dos, todo lo que habíamos avanzado en la recuperación del movimiento sindical y la reconstitución de partidos se iba a la chuña, porque los que iban a parar eran los militantes de partidos. Y dijeron, no, seamos pragmáticos, esta cuestión no vamos a hacer protesta, no vamos a parar, y de alguna manera fue lo que permitió que en Chuquicamata no hubiera quedado una mortandad, porque las condiciones
condiciones que estaban eran terribles. ¿Qué tiene que ver esto con el movimiento de los estudiantes y el movimiento de los trabajadores? Yo creo que ellos se sumaron a la conducción del movimiento sindical, pero la conducción la llevaba el movimiento sindical. ¿Por qué? Porque ellos tenían tanto más problemas que los trabajadores. Acuérdense que las universidades fueron intervenidas desde el primer día. ¿Y qué decir de los artistas? Oye, peña, teatro, había censura, pues. Había censura en la prensa, ¿o no, profesor? Vivíamos en toque de queda. Este era un país de locura. Sí se nos olvida. Entonces, rescatar lo que estamos rescatando es rescatar la vida, como dijo la Lorena. Y rescatar la vida es que fuimos capaces de sobreponernos a toda la tragedia y combatir al tirano, al dictador, a las Fuerzas Armadas chilenas, con las herramientas del movimiento popular. Después de las protestas, bueno, viene otro cuento, y el tema es cómo salíamos a la democracia. Porque después de las protestas, no se olviden ustedes, de que hubo un sector que quiso negociar con Sergio Rofeo, al tiro. Y otros creamos el Movimiento Democrático Popular. ¿Sí o no, Loreto? Pero eso es materia de otro cuento. Bueno, gracias. Chuta, yo quería hacer un aporte, no era pregunta. Yo también quería agregar algo. Sobre eso. A ver, ¿tenemos tiempo para una intervención más? Sí. Ya, entonces, por favor. Mira, era un aporte. Yo estaba en la universidad, tuve muchos años en la universidad. Estaba en la universidad del 73, la universidad técnica, y egresé el 80. Y la verdad es que esta unidad que tú mencionas parte mucho antes del 80, mucho antes. Y el movimiento cultural, que después redunda en la generación del 80, la ACU y todo eso, parte en la universidad técnica el año 76. O sea, nosotros el año 74 con Milico y todo ahí, lo que hacíamos al principio éramos todos deportistas, como decía el compañero. Todos jugábamos, hasta yo jugué fútbol. No sé, me pusieron el arco ahí. Y porque además todos éramos militantes, lo que estábamos tratando era de no morirnos, ni siquiera de rearticularnos. Y luego el 76, más o menos 76, 77, empezamos ya a salir del deporte y tomarnos los casinos. Y en los casinos empezaron a llegar amigos como el conjunto Aymara, como el Chamal, o parte o grupos del Chamal, ¿cierto? El 78 ya llegan, bueno, y cuando nos tomamos los casinos, nosotros empezamos, siempre habíamos tenido relaciones, la Universidad Técnica por lo menos, con los dirigentes sindicales. Así es que empieza a llegar los jóvenes, como nos acordábamos en la visita guiada la otra vez con el compañero Troncoso, por ejemplo, o dirigentes sindicales fundamentalmente de la construcción en ese tiempo. Entonces, se hacían las peñas, como decía Carmen, nos tomábamos los casinos, hacíamos las peñas, venían los compañeros artistas y venían los compañeros dirigentes sindicales. Y hasta que ya en 79, 80 fuimos bastante más audaces, nos tomábamos el foro griego. Nos ponían la radio y volvía. Y ahí siempre estuvo Jorge Yáñez, seguía Troncoso. Y entonces esta unidad era más que solidaridad de uno hacia el otro, era entender que este país tenía que tener una resistencia desde lo que había sido siempre, por lo menos en la Universidad Técnica, la unidad del movimiento estudiantil con el movimiento obrero. Muchas gracias. Michelle me ha pedido una pequeña intervención para redondear algunos planteamientos. No sé si el resto de los panelistas quieren hacerlo antes de cerrar el foro. Solamente una reflexión. La manera como se escribe la historia. Yo recuerdo, durante la dictadura, nuestra central SEAL, tomamos la iniciativa con dirigentes sindicales de publicar cuadernos de historia del movimiento popular desde la independencia. Fue una cosa pero asombrosa ver el interés
de los dirigentes sindicales para conocer su propia historia, que le daba ánimo para seguir luchando. El momento en que vivíamos en la época era en el año 1982. Y yo lamento que hoy en día se haya olvidado enseñar la historia del movimiento popular en muchos jóvenes, aunque yo sé que hay profesores de historia de liceos públicos que utilizan todavía estos cuadernos para enseñar la historia a sus alumnos. Yo creo que la historia es una gran escuela para saber vivir el día de hoy. Reflexión general, no de los temas. Me parece que espacios como este deberíamos reconstruirlos. Estos espacios, con otras temáticas quizás, los tuvimos por un tiempo. Hubo rescate de memoria de sectores poblacionales, rescate de memoria de organizaciones sindicales, y yo creo que hace un tiempo ya no estamos en esa tarea, salvo por supuesto algunas escuelas específicas. Nosotros en la universidad tenemos una carrera que se dedica a esto, pero es muy escaso. Yo creo que nos haría muy bien como sociedad reconversar una serie de temas que ayudarían un poquito a contrapesar esta mole que tenemos encima de un modelo económico, social, jurídico, que nos está aplastando un poco cada día. Oye, yo quiero darles las gracias por la paciencia que han tenido, por el frío, en fin. Pero quiero concluir mi reflexión diciendo que, no siendo yo un católico militante, no obstante que mi familia fundó la Compañía de Jesús, de esa iglesia, de la iglesia del cardenal Silva Enrique, de Cristián, de Fernando Sala, Monseñor Aristía, yo guardo un cariño y un agradecimiento enorme. Porque cuando llegué en los inicios del Comité por la Paz, nadie me preguntó nada, ni de qué partido era, uno quería ayudar. Claro, yo era militante de un partido, lo sigo siendo, y me refiché y todo lo demás, pero nunca me preguntaron. Y eso yo lo agradezco, porque tampoco éramos muchos los que estábamos disponibles para esa pega. Entonces, cuando hay ataques en contra de la iglesia, en mi cabecita vuelvo a esos tiempos y digo, oh Dios, damos gracias porque tuvimos la iglesia que tuvimos. Porque si no, la barbarie hubiera sido peor. Y lo más importante, que nunca nos exigieron carné de ir a misa o de nada, pues éramos herejes, pero buenos tipos. Entonces, quiero terminar mi intervención agradeciéndoles a ustedes y agradeciéndole a la Iglesia que nos dio la oportunidad de ayudar a nuestros compatriotas. Gracias, Eduardo. Bueno, a mí también me toca agradecer como moderador de este panel la presencia de todos ustedes que han desafiado el frío y han tenido la paciencia de seguir este diálogo que yo creo que ha sido muy fructífero. Han desfilado acontecimientos históricos, han desfilado personajes notables de nuestra historia reciente y creo que hemos cumplido en alguna medida o en gran medida el propósito que se trazó el Museo de la Memoria al convocar a este conversatorio, a la espera, digamos, de que lo que se ha contado acá, como ha quedado registro, pueda ser también difundido, ya sea por métodos audiovisuales o publicaciones. Así que en primer lugar el agradecimiento para ustedes y en segundo lugar el agradecimiento a nuestros tres panelistas, a Carmen, a Michelle y a Eduardo y al Museo de la Memoria. Buenas noches.